El mensaje llegó a las 3:15 de la madrugada. Un guardia fronterizo temblaba. Un desertor había cruzado la alambrada. Un soldado alemán, comunista, según él, había arriesgado todo para cruzar a nado el río Prut en Rumanía y entregarse a las fuerzas soviéticas. Tenía una advertencia. Tenía una fecha. Dijo que el ejército alemán atacaría a la Unión Soviética en cuestión de horas. El comandante soviético que recibió esa información hizo exactamente lo que le habían enseñado. La reportó de inmediato, a través de la cadena de mando, hasta Moscú. El informe llegó al escritorio de Lavrenti Beria, el hombre más temido de la Unión Soviética, jefe de la policía secreta y mano derecha de Joseph Stalin. Beria lo leyó, y entonces Beria hizo algo extraordinario. Calificó al desertor de mentiroso, agente alemán, provocador enviado para crear pánico y desorden en el lado soviético de la frontera. Exigió que el desertor fuera arrestado y castigado. Y entonces, Beria le escribió una nota personal a Joseph Stalin. La nota decía: «Les pido que retiren y castiguen a nuestro representante en Rumanía, quien nos ha estado bombardeando con provocaciones, afirmando que Alemania está a punto de atacar a la URSS». Stalin leyó la nota. Stalin estuvo de acuerdo. 7 horas después, el 22 de junio de 1941, 3,5 millones de soldados alemanes cruzaron simultáneamente la frontera soviética en un frente que se extendía a lo largo de casi 2,000 millas. Fue la mayor invasión militar de la historia de la humanidad. Tan solo en las primeras 72 horas, la Fuerza Aérea Soviética perdió más de 4,000 aviones, la mayoría destruidos en tierra, aún estacionados en filas ordenadas, sin que sus tripulaciones hubieran recibido aviso alguno, órdenes ni posibilidad de sobrevivir. Lo que están a punto de escuchar no es simplemente la historia de un desastre militar. Es la historia de cómo la psicología de un hombre, su paranoia, su arrogancia, su necesidad desesperada de creer lo que quería creer, se convirtió en la sentencia de muerte para millones de personas que nunca tuvieron una oportunidad. Esta es la historia del mayor fracaso de inteligencia en la historia de la guerra moderna. Y no comienza en 1941. Comienza con un hombre que temía casi todo, excepto aquello que realmente iba a destruirlo. Para entender por qué Stalin confiaba en Hitler, primero hay que comprender en qué tipo de mundo vivía Joseph Vissarionovich Stalin a finales de la década de 1930. No siempre fue poderoso. No siempre fue un hombre que controlaba imperios. Nacido en 1878 en la pequeña ciudad georgiana de Gori, hijo de un zapatero y una lavandera, Stalin pasó su juventud como un marginado, un revolucionario, un hombre que sobrevivió gracias a su ingenio y su crueldad en un mundo que no valoraba ni la calidez ni el sentimentalismo. Fue arrestado 8 veces por la policía secreta zarista. Fue exiliado a Siberia 7 veces. Escapó 6 veces. Vio cómo sus amigos lo traicionaban. Vio cómo sus aliados se convertían en enemigos de la noche a la mañana. Aprendió, en la escuela más brutal imaginable, que la única moneda de cambio fiable en los asuntos humanos era el poder, y que ese poder, una vez obtenido, debía protegerse con absoluta y total ferocidad. Para 1941, Stalin llevaba casi 2 décadas como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Había sobrevivido al caos provocado por la muerte de Lenin. Había superado en astucia a Trotsky, Zinoviev, Kamenev y Bukharin, todos ellos más inteligentes que él en ciertos aspectos, y todos ellos finalmente ejecutados o exiliados por él. Había colectivizado la agricultura y provocado una hambruna que causó entre 5 y 7 millones de muertos. Había construido una base industrial que transformó un país campesino en un gigante siderúrgico en menos de una década. Además, entre 1936 y 1938, llevó a cabo lo que la historia denominaría la Gran Purga. Una campaña continua de arrestos, juicios farsa, torturas y ejecuciones que acabó con casi todas las figuras relevantes de la vida política y militar soviética. Las cifras son casi imposibles de asimilar. Más de 750,000 ciudadanos soviéticos fueron ejecutados durante la Gran Purga. Más de 1,5 millones fueron enviados al Gulag. Y lo más crucial, lo más catastrófico, por lo que estaba por venir, el cuerpo de oficiales del Ejército Rojo fue prácticamente aniquilado. 3 de cada 5 mariscales fueron fusilados. 13 de cada 15 comandantes de ejército fueron fusilados. 50 de cada 57 comandantes de cuerpo fueron fusilados. 154 de cada 186 comandantes de división fueron fusilados. En la Armada Soviética, todos y cada uno de los comandantes de flota fueron arrestados. Piensa en lo que eso significa.
Imagina un equipo de fútbol americano donde cada entrenador, cada mariscal de campo, cada coordinador ofensivo y cada capitán defensivo han sido repentinamente destituidos y reemplazados por personas que jamás han dirigido una jugada en su vida. Ahora imagina que ese equipo defiende una frontera de 3.000 kilómetros contra la fuerza militar más sofisticada del planeta. Ese era el Ejército Rojo de 1941. Pero aquí reside la terrible ironía de esta historia. El hombre que había destruido su propio ejército, el hombre que había ejecutado a sus generales más experimentados bajo falsas acusaciones de traición, ahora estaba paralizado por el miedo ante la idea de que Alemania pudiera considerarlo una amenaza. Toda la estrategia de Stalin en la primavera de 1941 se basaba en una única y desesperada esperanza: que Adolf Hitler no lo atacara. Todavía no ese año. Y así, cuando la información empezó a llegar, oleada tras oleada, desde todas las direcciones, desde todas las fuentes, Stalin hizo algo que desafía la comprensión racional. Se negó a creerla. Hablemos de la inteligencia, porque su volumen es asombroso. Las advertencias que llegaron a Moscú antes del 22 de junio de 1941 no eran susurros ni rumores. Eran informes detallados, específicos y corroborados por algunos de los agentes de inteligencia más capacitados del mundo. Comencemos con Richard Sorge, periodista alemán que trabajaba en Tokio. Sorge fue uno de los espías soviéticos más eficaces de la historia, un hombre tan integrado en los círculos diplomáticos alemanes en Japón que tenía acceso a conversaciones y documentos que la mayoría de los funcionarios gubernamentales solo podían soñar con leer. En mayo de 1941, Sorge envió un mensaje a Moscú. Anunció que Alemania atacaría a la Unión Soviética en los últimos 10 días de junio. Indicó el número de tropas, la dirección de los principales ataques y la fecha. La respuesta de Moscú a la advertencia de Sorge fue acusarlo de ser un agente doble alemán. Luego estaba el anillo Lucy, una red de inteligencia con sede en Suiza que había penetrado en el mismísimo alto mando alemán. El anillo Lucy proporcionaba a Moscú información sobre las posiciones de las tropas alemanas y sus planes operativos con una precisión que, francamente, era casi sobrenatural. Lucy le decía al aparato de inteligencia de Stalin dónde se encontraban divisiones alemanas específicas, cuáles eran sus órdenes y cuándo planeaban moverse. Moscú concluyó que la información era demasiado buena. Debía de ser una provocación. Ahí estaba el gobierno británico. En abril de 1941, el primer ministro británico Winston Churchill, un hombre que había pasado 20 años advirtiendo al mundo sobre las ambiciones alemanas, un hombre que no tenía motivos para ser benevolente con Stalin, un hombre que tenía todos los incentivos políticos para desear que Stalin y Hitler se destruyeran mutuamente, envió a Stalin una advertencia personal. La información de Churchill, obtenida en gran parte del descifrado de la máquina de cifrado alemana Enigma en Bletchley Park, había confirmado que 3 grupos de tanques alemanes estaban siendo reposicionados hacia la frontera soviética. Churchill envió esta advertencia a través del embajador británico en Moscú, Sir Stafford Cripps. Stalin les dijo a sus asesores que Churchill estaba tratando de engañarlo para que entrara en guerra con Alemania. También estaban los informes de la propia inteligencia militar soviética, el GRU, la red de espionaje del Ejército Rojo. Para la primavera de 1941, la inteligencia militar soviética había recibido más de 80 informes distintos que indicaban que se avecinaba un ataque alemán. 80. Informes de agentes en Alemania. Informes de agentes en Rumanía. Informes de agentes en Finlandia. Informes de agentes dentro de la propia Wehrmacht. La respuesta de Stalin a estos informes fue escribir en varios de ellos, con tinta roja y de su puño y letra, palabras como provocación británica, provocación alemana, tonterías. En un informe, un relato detallado de un funcionario de inteligencia alemán que había visto los documentos de planificación operativa para la invasión, Stalin escribió: «Que se vaya al infierno esta fuente». Y luego estaban las señales físicas. En junio de 1941, las fuerzas alemanas llevaban meses concentrándose en la frontera soviética. Los pilotos de reconocimiento soviéticos, los pocos a los que se les permitía volar misiones, regresaban con fotografías que mostraban formaciones blindadas alemanas, depósitos de suministros, hospitales de campaña y equipos para puentes flotantes. Cada elemento de una fuerza de invasión masiva se estaba reuniendo a plena vista. Tren tras tren cruzaba la Polonia ocupada por los alemanes transportando tanques, artillería, municiones y combustible. Se veía a oficiales alemanes en los campos petrolíferos rumanos realizando labores de reconocimiento.
Ingenieros alemanes inspeccionaban los cruces fluviales soviéticos. Los altos mandos militares soviéticos, los pocos que habían sobrevivido a las purgas y tenían la suficiente autoridad para comprender lo que veían, intentaron transmitir esta información a Stalin. El general Georgy Zhukov, la mente militar más brillante de la Unión Soviética, y el comisario de defensa Semyon Timosenko, se reunieron con Stalin en mayo de 1941 y le suplicaron que permitiera al menos una movilización parcial de los distritos militares fronterizos. Le presentaron mapas, informes de inteligencia y le mostraron las cifras. Stalin los miró, y luego los acusó de querer provocar una guerra. La pregunta que ha atormentado a los historiadores durante 80 años es simple y terrible. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre, que había construido toda su carrera sobre la sospecha, que no confiaba en nadie, que había visto la traición en el rostro de cada colega y camarada, por qué confió en Adolf Hitler? La respuesta no es sencilla, pero es humana. Aterradoramente, inconfundiblemente humana. Parte de ello fue el pacto Molotov-Ribbentrop. El 23 de agosto de 1939, apenas 10 días antes de que Alemania invadiera Polonia y diera comienzo a la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un tratado de no agresión. El mundo quedó atónito. Eran enemigos ideológicos. Hitler había pasado años declarando su odio al bolchevismo. Stalin había dedicado años a organizar la lucha contra el fascismo. Y, sin embargo, allí estaban, sonriendo para las fotografías, dándose la mano, repartiéndose Europa del Este mediante un protocolo secreto de que el mundo no se enteraría hasta décadas después. Para Stalin, el pacto Molotov-Ribbentrop no era solo un tratado, era una obra maestra estratégica, o al menos eso creía. Le había dado tiempo a la Unión Soviética, tiempo para industrializarse, tiempo para reconstruir el ejército tras la catástrofe de las purgas, tiempo para anexar los estados bálticos, el este de Polonia y partes de Rumanía como zonas de amortiguación. Stalin creía haber superado a Hitler en astucia. Creía haber engañado a los nazis para que libraran una guerra en dos frentes, contra Gran Bretaña y Francia en el oeste, mientras la Unión Soviética observaba desde la distancia, a salvo y fortaleciéndose. Stalin necesitaba que esta creencia fuera cierta. Había depositado en ella toda su visión estratégica. Y esa necesidad psicológica, casi desesperada, se convirtió en el filtro a través del cual interpretaba cada dato de inteligencia que recibía. Cada advertencia se convertía en una provocación. Cada informe creíble se convertía en un intento de atraerlo a un conflicto prematuro para el que no estaba preparado. En la mente de Stalin, los británicos, en particular, tenía motivos de sobra para engañarlo y llevarlo a la guerra con Alemania. Obviamente, eso aliviaría la presión sobre Gran Bretaña. Y los alemanes tenían motivos de sobra para proporcionarle información falsa y desestabilizarlo. Así, cuanto peor parecía la información de inteligencia, más convencido estaba Stalin de que era falsa. Este es un fenómeno psicológico que los investigadores denominarían más tarde razonamiento motivado. La tendencia de la mente humana a evaluar la evidencia no por su veracidad, sino por si respalda lo que ya creemos. Stalin había decidido que Hitler no atacaría en 1941. Por lo tanto, cualquier evidencia que indicara lo contrario era, por definición, errónea. Pero había algo más oscuro. Stalin también tenía miedo. No de Hitler, no exactamente. Tenía miedo de lo que sucedería si se le veía movilizándose para la guerra. Estaba convencido, con cierta lógica, de que si ordenaba una movilización militar completa, Hitler podría usarla como pretexto. Podría decir, miren, los soviéticos se están preparando para atacarnos, nosotros solo nos estamos defendiendo. Así que Stalin se negó a movilizarse, se negó a reforzar la frontera, se negó a poner a sus fuerzas aéreas en alerta, se negó a dispersar sus aviones de sus aeródromos, se negó a permitir que sus comandantes fronterizos sacaran a sus tropas de sus cuarteles. Todo porque intentaba desesperadamente evitar darle a Hitler cualquier excusa para atacar. El resultado fue que la cautela de Stalin se convirtió en su catástrofe. Su intento de evitar la guerra garantizó que, cuando ésta estallara, encontraría a la Unión Soviética en su momento de mayor vulnerabilidad. Además, Stalin se había convencido de que Hitler era racional. Creía que Hitler, independientemente de sus ambiciones, comprendía la aritmética estratégica básica. Alemania aún no había derrotado a Gran Bretaña. Alemania no contaba con una importante reserva de petróleo propia. Dependía del petróleo rumano y del grano soviético. Atacar a la Unión Soviética antes de terminar la guerra en el frente occidental
Sería una locura. Sería precisamente la guerra en dos frentes que había devastado a Alemania en 1914. Ningún líder racional lo haría. Lo que Stalin no comprendió, lo que casi nadie comprendió hasta que fue demasiado tarde, fue que Hitler no actuaba principalmente de forma racional. Era un hombre movido por la ideología, por la teoría racial, por la firme convicción de que los pueblos eslavos eran infrahumanos y que los recursos de la Unión Soviética pertenecían a Alemania por derecho civilizatorio. La lógica económica que le decía a Stalin que Hitler no atacaría era simplemente irrelevante para un hombre que creía estar librando una guerra por el destino racial. Stalin, el cínico por excelencia, el hombre que nunca en su vida había creído en nada que no pudiera tocar o usar, no podía comprender a un líder que realmente creyera en su propia ideología. Y así, las advertencias de los servicios de inteligencia siguieron acumulándose, y Stalin siguió rechazándolas. El 13 de junio de 1941, 9 días antes de la invasión, TASS, la agencia oficial de noticias soviética, publicó una declaración sorprendente. En ella afirmaba que los rumores sobre preparativos alemanes para un ataque contra la Unión Soviética eran completamente infundados. Declaraba que las relaciones entre Alemania y la URSS permanecían inalteradas. Era, en esencia, un mensaje de Stalin a Hitler. Sé que te estás preparando, y quiero que sepas que no voy a hacer nada al respecto. La inteligencia militar alemana interceptó el comunicado de TASS y lo transmitió a la cadena de mando con una nota de asombro. Ni siquiera ellos podían creer que Stalin estuviera tan empeñado en ignorar lo que tenía delante. El 14 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, se reunió con el embajador alemán, el conde Friedrich von der Schulenburg, y le preguntó, directa y explícitamente, si Alemania planeaba atacar. Von der Schulenburg, quien se oponía personalmente a la guerra y sería ejecutado posteriormente por su participación en el complot de julio de 1944 contra Hitler, casi con toda seguridad quería decirle la verdad a Molotov. Pero era diplomático y un oficial alemán leal, y dijo lo que su gobierno le exigía. No, por supuesto que no. Molotov informó de esto a Stalin. Stalin se sintió aliviado. El 21 de junio, un día antes de la invasión, un último desertor alemán cruzó las líneas. Un comunista alemán llamado Alfred Liskow les dijo a sus captores soviéticos que el ataque comenzaría a las 4 de la mañana. Les dio detalles. Era creíble y preciso. El informe llegó a Moscú. Zhukov y Timosenko fueron convocados al Kremlin. Se reunieron con Stalin hasta altas horas de la noche del 21 de junio. Tras una larga y angustiosa discusión, Stalin finalmente autorizó el envío de una alerta parcial a los distritos militares fronterizos. No una alerta de combate total. No una orden de movilización para el combate. Una directiva cautelosa y matizada que decía, en esencia, tengan en cuenta que podría haber algún tipo de provocación. No disparen primero bajo ninguna circunstancia. No hagan nada que pueda parecer agresivo. La directiva se emitió a las 0:30 del 22 de junio de 1941. A las 3:15, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera. La mayoría de las unidades soviéticas nunca recibieron la directiva a tiempo. Las que sí la recibieron estaban tan confundidas por sus instrucciones contradictorias que no sabían qué hacer. No disparen primero. Pero los alemanes están disparando. Pero no disparen primero. Pero están cruzando la frontera. Pero no disparen primero. El cielo se tiñó de naranja por los aviones en llamas. La tierra temblaba con el fuego de la artillería. Columnas de tanques alemanes desfilaban por las posiciones soviéticas, que habían permanecido ordenadas en formaciones de desfile, mientras sus comandantes seguían esperando órdenes de Moscú. Y en Moscú, a las 3:30 de la madrugada del 22 de junio de 1941, el general Zhukov, que ya había recibido los primeros informes alarmantes desde la frontera, llamó directamente a Stalin por teléfono. Silencio al otro lado de la línea. Zhukov informó de la situación con la mayor claridad posible. Las fuerzas alemanas estaban atacando. Bombardeo masivo. En múltiples puntos. Frentes enteros en llamas. Más silencio. Zhukov podía oír la respiración de Stalin. Preguntó, ¿entendiste lo que dije? Stalin dijo, ¿dónde está Timosenko? Stalin tardó casi 1 hora y media en autorizar el envío de la declaración de guerra al gobierno alemán. Durante esa 1 hora y media, mientras su país ardía, su ejército era aniquilado y 4.000 aviones eran destruidos en tierra, Stalin permaneció sentado en el Kremlin, paralizado. Había construido toda su identidad sobre la creencia de que nada podía sorprenderlo, de que nadie podía engañarlo.
de que era, en todo, el hombre más inteligente de la sala. Y ahora la sala estaba en llamas, y la comprensión de lo que había hecho, lo que se había negado a ver, lo que había elegido no creer, se le venía encima con un peso que ninguna mente humana está preparada para soportar. Según algunos relatos, Stalin sufrió lo que equivalió a una crisis psicológica en los días posteriores a la invasión. Se retiró a su dacha en las afueras de Moscú. Dejó de dar órdenes. Dejó de reunirse con funcionarios. Durante aproximadamente 10 días, posiblemente los 10 días más críticos en la historia de la Unión Soviética, el país se quedó prácticamente sin un líder en funciones. El 28 de junio, cuando la antigua y estratégicamente vital ciudad de Minsk cayó en manos de las fuerzas alemanas, con 340.000 soldados soviéticos capturados o muertos en un solo cerco, según se cuenta, fue Zhukov quien lloró en su despacho. Fue Zhukov quien tuvo que ser el general. Fue Zhukov quien tuvo que mantener la línea mientras el hombre que debería haberlo hecho permanecía en su dacha, incapaz de hablar. Cuando una delegación de miembros del Politburó finalmente se dirigió a la dacha para encontrar a Stalin, al parecer, aterrorizados por las consecuencias de su caída para el país, Stalin creyó por un instante que habían venido a arrestarlo. Les dijo que le había fallado a Lenin y que no sabía qué hacer. Ese momento de sinceridad puede haber sido lo más humano que Joseph Stalin haya dicho jamás. Cuando Stalin finalmente regresó al mando activo, cuando se armó de valor, se obligó a volver a su escritorio, a los mapas, al horror diario de los informes del frente. Hizo algo extraordinario. Descubrió en sí mismo una capacidad de liderazgo que, de la manera más perversa, la crisis había desatado. Comprendió, quizás por primera vez, que no podía controlarlo todo al detalle. Empezó, poco a poco, a confiar en sus generales. No en todos, no completamente, no sin interferencias, pero más que antes. Ascendió a Zhukov. Otorgó autoridad real a comandantes capaces. Tomó decisiones difíciles con brutal claridad. También tomó una decisión que cambió el rumbo de la guerra. Se quedó en Moscú. En octubre de 1941, cuando las fuerzas alemanas se acercaron a 24 kilómetros de la ciudad, lo suficientemente cerca como para que los oficiales alemanes pudieran divisar las agujas del Kremlin con prismáticos, casi todos los altos funcionarios del gobierno fueron evacuados hacia el este. Las embajadas extranjeras huyeron. El gobierno se trasladó a Kuibysev, a orillas del Volga. El tren privado de Stalin estaba preparado y esperando. Su personal le suplicó que se marchara. Él se negó. El 7 de noviembre de 1941, aniversario de la Revolución Rusa, pronunció un discurso en la Plaza Roja, con las fuerzas alemanas al alcance de la artillería. Habló de la historia rusa, de las invasiones pasadas que había superado, de Alexander Nevsky, Alexander Suvorov y Mikhail Kutuzov. Recordó a su pueblo que Rusia había sido invadida antes y que había sobrevivido. Acto seguido, los soldados que acababan de desfilar, literalmente, marcharon frente a Stalin en la Plaza Roja, se dieron la vuelta y se dirigieron directamente al frente. ¿Fue la decisión de Stalin de permanecer en Moscú un acto de valentía o de cálculo? Los historiadores aún debaten al respecto, pero el efecto fue innegable. Moscú resistió. La ofensiva alemana se estancó en el lodo invernal y luego bajo temperaturas que descendieron hasta los 40 grados bajo cero, temperaturas para las que la Wehrmacht, que había planeado finalizar la campaña antes del invierno, estaba terriblemente desprevenida. Y la Unión Soviética, maltrecha, desangrada y destrozada de una manera que habría destruido a cualquier otro país, resistió. El balance final de la Operación Barbarroja, de lo que el fallo de la inteligencia de Stalin hizo posible, es casi imposible de expresar con cifras. En los primeros 6 meses de la guerra, la Unión Soviética perdió entre 3 y 4 millones de soldados, entre muertos y prisioneros. A finales de 1941, Alemania había avanzado más de 1.450 kilómetros en territorio soviético. Leningrado fue sitiada, un asedio que duró 900 días y causó la muerte de más de 1 millón de civiles por inanición y bombardeos. Kiev cayó con más de 600.000 soldados soviéticos cercados. Las batallas del verano y el otoño de 1941 fueron las derrotas militares más catastróficas en la historia de la guerra moderna. Se estima que el número total de muertos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, tanto militares como civiles, oscila entre 27 y 29 millones de personas. Es la mayor cifra de muertos de cualquier nación en cualquier conflicto de la historia de la humanidad. Alemania perdió aproximadamente 8 millones de personas. Estados Unidos y Gran Bretaña, en conjunto, perdieron menos de 700.000.
Piensen en esas cifras. 27 millones de personas. La población de Australia. Desaparecida. Y en el fondo de todo esto, no la única causa, no el único factor, pero entretejida en la catástrofe como un hilo negro, estaba la decisión de un hombre de rechazar la verdad porque la verdad era demasiado aterradora para aceptarla. El legado del fracaso de la inteligencia estalinista repercute en todo el mundo de maneras con las que aún convivimos hoy en día. Cambió la forma en que las naciones conciben la inteligencia. Todas las principales agencias de inteligencia del mundo democrático han dedicado las décadas posteriores a 1941 a lidiar con el problema que los historiadores denominan ahora el problema de Stalin, o, en los círculos de inteligencia, el problema de la alerta estratégica. No basta con recopilar información. Es necesario contar con sistemas que obliguen a quienes toman las decisiones a enfrentarse a verdades incómodas. La CIA, el MI6, el Mossad. Todos ellos poseen doctrinas, procedimientos y estructuras internas diseñadas específicamente para prevenir el sesgo de confirmación que causó la muerte de millones de ciudadanos soviéticos en 1941. Cambió la doctrina de la sorpresa militar. Desde 1941, todos los estrategas militares han estudiado la Operación Barbarroja como el caso de estudio por excelencia sobre la relación entre sorpresa y catástrofe. La importancia de dispersar los recursos, mantener una preparación creíble y nunca ofrecer al enemigo un entorno con muchos objetivos, todo ello se deriva de las lecciones del 22 de junio. Paradójicamente, también influyó en la Guerra Fría de maneras que no siempre comprendemos. Las catastróficas pérdidas de la Unión Soviética entre 1941 y 1945 se arraigaron en la conciencia nacional con una profundidad casi imposible de entender para quienes no las vivieron. La Gran Guerra Patria, como la denomina Rusia, se convirtió en el acontecimiento que definió la identidad soviética y, posteriormente, la rusa. La experiencia de ser sorprendidos, invadidos y casi destruidos marcó décadas de la política exterior soviética, impulsó la demanda de estados tapón en Europa del Este y el hermetismo paranoico del Estado soviético. En cierto modo, las decisiones tomadas por Stalin en la primavera de 1941 proyectaron sombras que llegaron hasta el muro de Berlín, la crisis de los misiles de Cuba, el colapso de la Unión Soviética y, posiblemente, incluso más allá. Y luego está la lección humana, aquella que no solo se aplica a generales y estadistas, sino a todos nosotros, en cada aspecto de nuestras vidas. La inteligencia real, práctica y precisa, es inútil si quien la recibe ya ha decidido en qué cree. Una mente que no puede cambiar ante la evidencia no es una mente fuerte, es una mente cerrada. Y una mente cerrada, cuando se encuentra en el centro del poder, no fracasa silenciosamente. Fracasa a una escala que la historia mide en millones. Richard Sorge, el espía que le había dado a Stalin toda la información necesaria, fue arrestado por las autoridades japonesas en octubre de 1941, 4 meses después de la invasión que había predicho con exactitud. El gobierno soviético se negó a reconocerlo como su agente. Fue ejecutado en Tokio en noviembre de 1944. Tras la guerra, cuando finalmente se conoció la magnitud de su logro, fue nombrado héroe de la Unión Soviética a título póstumo, el máximo honor que el país podía otorgar, concedido a un hombre al que habían abandonado, a un hombre cuyas advertencias habían ignorado. No existe ningún documento que demuestre que Stalin reconociera alguna vez, ni siquiera en privado, que se había equivocado, que las advertencias habían sido reales, que las voces que había silenciado le decían la verdad. Algunos errores son demasiado grandes para confesarlos, y algunos silencios encierran más verdad que todas las palabras jamás pronunciadas a su alrededor. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir el peso de aquellas mañanas de junio de 1941, de aquellos guardias fronterizos mirando el cielo teñido de naranja, de aquellos pilotos ardiendo en sus cabinas antes incluso de arrancar los motores, entonces ya entiendes por qué la historia importa. No como una colección de fechas y batallas, sino como un espejo en el que vemos los mismos fracasos humanos, las mismas cegueras humanas, la misma necesidad desesperada de creer en lo que nos reconforta en lugar de en la verdad. Si este documental te conmovió, si aprendiste algo, si te hizo reflexionar, por favor, dale a me gusta. Esto ayuda mucho a que este canal llegue a más personas que aman la historia tanto como tú. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, ahora es el momento perfecto. Cada semana exploramos las historias que los libros de texto omitieron.
Los momentos reales, las personas reales, las decisiones imposibles que cambiaron el rumbo de la civilización. Ahora les hago una pregunta, y de verdad quiero saber su respuesta. Si hubieran sido asesores de inteligencia de Stalin en junio de 1941, si hubieran tenido los informes en su escritorio, si hubieran sabido lo que se avecinaba, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían encontrado la manera de que les escuchara? ¿O los habrían silenciado como a todos los demás? Dejen su respuesta en los comentarios. Estas conversaciones son una de mis partes favoritas de este canal. La próxima vez nos adentraremos en un lugar igual de oscuro, igual de humano e igual de imposible. Nos plantearemos una pregunta que la historia militar casi nunca responde con honestidad. ¿Qué le sucede a los soldados que ganan la batalla, pero pierden la guerra en su interior? Esa historia llegará muy pronto. Gracias. Gracias por ver, gracias por reflexionar y gracias por formar parte de esta comunidad. Estas historias solo importan porque ustedes están aquí para escucharlas.